Lucas capítulo 12. Y vamos a leer a partir de los versículos 32 al 34. Son nada más que 3 versículos. Lucas 12, 32 al 34. Y dice así la palabra del Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro corazón, allí estará también vuestro tesoro. Que el Señor bendiga su palabra. Amado Dios, gracias por tu palabra. Y gracias porque una vez más podemos acudir a ella plenamente conscientes de que es la verdad, la única verdad. Ahora te rogamos, Señor, abre el entendimiento de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestra alma, Señor. Queremos comprender todo lo que tú quieres decirnos hoy para seguir conociéndote más, obedeciéndote más y glorificándote en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podéis tomar asiento, mis amados hermanos. Ya hemos estado haciendo algunos spoilers de lo que vamos a compartir en la mañana. Lo hemos hecho durante el tiempo de alabanza, lo ha hecho Loide mientras compartía el tiempo de la mesa del Señor, y lo acabo de hacer yo a un instante. Acabo de decir el título de la predicación y creo que nadie se ha dado cuenta, Pero si leemos las primeras palabras de este texto, dice: no temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña. Y ahí tenéis el título de lo que quiero que guardes en tu mente y en tu corazón, no solamente para hoy, sino para el resto de tu vida, para el resto de tu existencia. Queridos hermanos y hermanas, ¿estamos en Cristo? ¿Cristo está en nosotros? Pues no hay nada que temer. ¿Nadie dice amén? No hay nada que temer. No hay nada que temer. Por eso Jesús dijo: no temáis, manada pequeña. Sabe que somos como una manada, que enseguida nos perdemos y nos asustamos. Sabe que somos pequeños, pero dice: no temáis, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mirad, todos tenemos temores, todos. Hasta aquellos que se hacen muy valientes y van por la vida sacando mucho pecho, todos tenemos temores. De hecho, fijaros, en la Biblia el primer sentimiento que se menciona, ¿sabéis cuál es? El miedo. Es el primer sentimiento humano que aparece en la Escritura y lo encontramos ya en Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Cuando leemos, dice que mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que fijaros, Dios que bajaba cada tarde, dice la palabra, a pasear con Adán y con Eva, a charlar con ellos, a hablar, a compartir, a disfrutar de la comunión juntos. De repente los llama. Dios ya sabía evidentemente lo que había pasado. Dice que se escondieron. Y cuando el Señor les pregunta: ¿pero por qué te escondes? Si he hecho lo que hago cada tarde, bajar a encontrarme con vosotros. Y Adán dice: es que oí tu voz y tuve miedo. ¿Cómo es posible que alguien que nunca había experimentado el miedo, de repente, cuando escucha la voz de su padre, de su creador, de su mejor amigo, tiene miedo? Mirad, el miedo es uno de los sentimientos más comunes en la vida de toda persona. Desde que nacemos, desde pequeñitos, experimentamos el temor. Experimentamos el miedo a quedarnos solos ante la presencia de personas extrañas o desconocidas, el miedo a la oscuridad. ¿Cuántos tenéis miedo a la oscuridad? Nadie levanta la mano, pero más de uno la tenéis. Porque vais por el pasillo encendiendo luces, ¿a que sí? Sobre todo cuando se hace de noche. O cuando nos encontramos en un entorno nuevo y desconocido, aún siendo adultos podemos tener miedo a lo desconocido y sobre todo el miedo al fracaso. Desde pequeñitos, todos luchamos con el miedo al fracaso. ¿Qué sucede? Que esos miedos y esos temores de adultos toman diferentes formas. Toman diferentes maneras de expresarse. Y queridos hermanos, si no los vencemos, si no vencemos esos miedos, nuestra existencia puede quedar totalmente paralizada. ¿Me estás escuchando bien? Porque ahí veo mucha distracción. Yo quiero a todo el mundo ya centrados en lo que estamos ahora. Si tienes algo más importante que hacer que escuchar la palabra, te invito a que salgas y lo hagas. Pero aquí, céntrate en lo que estamos haciendo. Porque tú eres uno de los que luchas con los miedos.
Y tal vez por eso el enemigo no quiere que escuches con atención hoy. Tú eres una de esas personas que vives enfrentando y no superando miedos. Pero quiero decirte algo en esta mañana, mi amado hermano. No has sido diseñado para vivir con miedo. Un hijo o una hija de Dios no ha sido salvado para tener miedo y temor. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, mis amados, no hay nada que temer. Absolutamente nada. Por eso tienes que escucharme bien en esta mañana. Porque hay una batalla por tu alma que empieza en tu mente y acaba en tus emociones que te arrastran a vivir paralizado y paralizada por el miedo y los temores. Muchos de ellos vienen de tu infancia y tal vez hoy tengas 30, 40 o 50 u 80 años y sigues temiendo las mismas cosas. Los fantasmas del pasado siguen apareciendo vez tras vez en tu vida y te paralizan. Y ese, mis amados, no es el plan de Dios para nosotros. Mirad, en la Biblia hay muchas cosas que se repiten. En el Antiguo Testamento constantemente el Señor le dice al pueblo de Israel, recuerda, recuerda, recuerda. Pero ¿sabéis? Cientos de veces, en algunas traducciones de la Biblia, hasta 365 veces, una vez por cada día del año, se repite, no temas, no temáis, no tengáis miedo. Y cuando Dios repite algo, es por algo. Si el Señor insiste en algo en tu vida, es porque tienes que enterarte y no te estás enterando. Y si el Señor te dice, no temas, es que no debes temer. Si el Señor te dice que no tengas miedo de nada ni de nadie, es que no tienes que tener miedo de nada ni de nadie. Te lo dice una vez cada día, por lo menos. Así que si lees la Biblia muy a menudo, te lo está diciendo constantemente. ¿Por qué? Porque vivir con miedo no forma parte del plan de Dios para tu vida y para mi vida. Repítelo, vivir con miedo no forma parte del plan. Dilo, dilo. No te asustes decirlo. Vivir con miedo no forma parte del plan. Ese no es el plan de Dios. Así que hoy no necesitas escuchar que eres un campeón, que lo vas a superar, que eres un máquina, que tienes todos los recursos a tu alcance. No, eso es basura de autoayuda. Lo único que necesitamos escuchar es no tengas miedo. Porque eso es lo que Jesús nos dice cada día. No temas. No temas. No hay nada que temer. No hay absolutamente nada que temer. Nada. Nada. Y te lo está diciendo una persona que ha vivido y convivido con el miedo durante décadas en su vida. Pero a quien Jesús hizo libre del miedo. ¿Por qué? Porque en primer lugar identifiqué el origen del miedo. Y este es el primer punto que quiero compartir con vosotros. El origen del miedo. Vimos en Génesis que Adán y Eva tuvieron miedo. El temor se apoderó de ellos. Ahora, ¿quién está detrás del temor? ¿Quién está? ¿Quién se esconde detrás del miedo? Bueno, pues el mismo que engañó a Adán y a Eva, Satanás. Y Jesús dijo de Satanás en Juan 8:44 que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que si el temor vino por la separación del Creador, la separación del Creador vino por el pecado, y el pecado vino por la mentira, puesto que la serpiente engañó a Eva y Eva engañó a Adán. Entonces, ¿qué sucede? Que el origen del pecado es la mentira. Y detrás de la mentira está siempre la misma persona, Satanás. Mentiroso y padre de mentira. Así que el temor, literalmente, es el resultado de creer las mentiras del enemigo y despreciar la verdad de Dios para nuestras vidas. Es así de sencillo. Cuando tenemos miedo es porque estamos creyendo mentiras y no estamos creyendo la verdad. El origen del temor y del miedo es la mentira, y detrás de la mentira está siempre Satanás. Por eso, mis amados, es tan importante conocer y creer la verdad. Jesús lo dijo unos versículos antes de esto que acabamos de leer acerca de Satanás. En el versículo 31 que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará. No necesitamos tanta autoayuda y tanto libro de esos emocional, no, necesitamos conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. Ahora, ¿cómo conozco la verdad? Acercándome a ella. ¿Y cómo hago que esa verdad me haga libre? Creyéndola. A veces como pastor tengo conversaciones con personas a las cuales digo, pero yo sé que te sientes mal por haber fallado, pero Dios te ama y yo también. No cambia nada.
El hecho de que falles no cambia nada porque yo fallo todos los días y Dios no deja de amarme. Mi esposa no deja de amarme, mis hijos no dejan de amarme, mi gente no deja de amarme. ¿Sabes lo que me dice esa persona? No, sí, Serafín, si yo escucho lo que tú me dices, pero no lo creo. No creo que tú puedas amarme después de lo que he hecho. Y mucho menos Dios, que es perfecto y es santo. Esa persona está eligiendo creer la mentira. En lugar de decir, vale, no soy capaz de sentir nada, porque aquí entra en juego las emociones. Aquí no hay que sentir el amor de Dios, aquí hay que saber que Dios nos ama. Pablo no decía, yo siento el amor de aquel en quien he creído. Dice, yo sé en quién he creído. Yo lo sé, yo lo sé. Es una certeza que nadie me puede robar. Yo sé que Dios me ama, aunque a veces no lo experimente, pero yo lo sé. La verdad nos hace libres cuando nos acercamos a ella con fe y sin prejuicios y después permitimos que se enraíce, que se encarne en nosotros porque la creemos. Cuando tememos, mis amados, es porque no estamos enfocados en la verdad, sino que estamos enfocados en las mentiras del enemigo. Además, es cierto que en ocasiones cometemos pecados o consentimos pecados en nuestras vidas que creemos que están ocultos, pero puede ser que estén ocultos a los ojos de los demás, pero no a los ojos de Dios. Y Satanás usa esos pecados para infundirte temor, porque fue lo mismo que hizo con Adán y Eva. Ellos temieron cuando pecaron. Y ese pecado los separó del Creador. Y la distancia, Satanás la aprovechó para infundir temor. En cambio, cuando estamos cerca, el temor desaparece. Cuando estamos cerca, el temor desaparece. El Señor no quiere que permanezcamos en esclavitud, pero para huir de esa esclavitud debemos cambiar el enfoque de nuestra vida y tal vez estamos tan acostumbrados a las mentiras que creemos que son verdad. Satanás nos bombardea una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y eso nos lleva al temor y nos lleva a la ansiedad, el temor y la ansiedad, el temor y la ansiedad. Y nos acostumbramos tanto a eso que creemos que es normal. Mis amados, no es normal para un hijo de Dios experimentar la ansiedad todo el tiempo. En ocasiones sí, vemos en los personajes de la Biblia que tuvieron ansiedad, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe, que sufrieron ansiedad, sufrieron depresión, incluso algunos quisieron morirse. Pero fueron momentos puntuales, no es normal. Y la ansiedad es fruto de la inseguridad. Y la inseguridad viene de la mano del temor. Y el temor es fruto de las mentiras que se enraizan en nuestra mente, en nuestro corazón y que nos paralizan. Y ese, mis amados, aunque es el origen, no es el plan. Amén. Repite conmigo, no es el plan de Dios que yo viva con temor. El temor de Dios es otra cosa. Pero sabéis, Dios no infunde miedo en sus hijos, sino todo lo contrario. Infunde temor de Dios, ¿para qué? Para que confiemos en Él. El temor de Dios está basado en el amor de Dios por nosotros y hacia nosotros, y un amor que es correspondido de nuestra parte hacia el Creador. Y ese amor no nos separa, ese temor no nos separa, sino que nos acerca. Yo temo a Dios. ¿Por qué? Porque Él puede destruirme en un solo instante. Pero no ha escogido destruirme, sino que ha escogido amarme y reconciliarme con Él. Es un temor basado en la confianza, es un temor basado en el respeto. Pero el Señor no nos ha dado temor ni miedo, el Señor nos ha dado, dice 2 de Timoteo 1:7, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Así que, mis amados hermanos, si el origen del miedo es la mentira, lo que tú y yo debemos hacer cada día es echar raíces profundas, extender nuestras raíces en la verdad de Jesús, en la verdad de su evangelio, en la verdad de su palabra, y así poder vivir en la libertad que solamente Cristo nos ofrece si confiamos plenamente en Él. Amén. Echa raíces en la verdad. Echa raíces en la verdad, aunque te cueste, porque estás configurado para creer siempre las mentiras. Aunque estés acostumbrado a escuchar mentiras. Aunque te sea más familiar vivir en la mentira, pídele al Espíritu Santo hoy, habiendo identificado que el origen de tus temores, de tus miedos, son las mentiras de Satanás que han entrado en tu mente y habitan en tu corazón. Dile, Señor, sácalas de ahí y revélame tu verdad. Revélame tu verdad. Revélame quién tú eres una vez más.
Te da una revelación poderosa de quién tú eres como mi Padre, como mi Redentor, como mi Señor, como aquel que me defiende siempre y aquel que tiene buenos planes para mi vida y para mi casa. Puedo entender que alguien arrastre temor cuando está recién convertido, pero cuando llevamos años en el Evangelio, no es normal vivir con temores. Enfrentar temores sí, eso va a estar toda la vida ahí. Los gigantes se levantan una y otra vez, pero no vivir en temor, no vivir con el miedo constante al futuro, al fracaso, al qué dirán, el que si voy a poder o no voy a poder, al abandono, a quedarme solo. No podemos vivir con eso, porque eso no es parte del plan. Ese no es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo. Él nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. ¿Cuántos decimos amén a la palabra del Señor? El Señor nos ha provisto, mis amados, de lo que yo defino, y te voy a hablar en un instante acerca de ello, como los destructores del miedo. Los destructores del miedo. En la palabra encontramos elementos que yo los defino como los destructores del miedo. Algo que el Señor ha puesto a nuestro alcance para que cada día nos aferremos a ello, lo pongamos en obra y en práctica, y el miedo vaya desapareciendo poco a poco de nuestras vidas, hasta que aprendamos a caminar en libertad. ¿Queréis conocerlos? ¿Queréis conocerlos? Bien, pues el primero de ellos es la fe. La fe en Dios. La fe en Dios. Tal vez alguien diga, ¡buah, pero eso ya lo sé! Y digo, ¿y por qué tienes miedo? Si ya sabes que la fe es uno de ellos, ¿por qué tienes miedo? ¿De qué temes? ¿Por qué andas a menudo asustadito por la vida? A menudo le digo a los jóvenes estudiantes, digo, una buena teología te lleva a tener una buena vida. Y puede ser que tengamos en ciertos aspectos una buena doctrina y una mala teología o una teología deficiente. Porque la teología, ¿qué es? Es el conocimiento de Dios, es el estudio acerca de la persona de Dios, su atributo, ¿verdad? Y ¿cómo conocemos a Dios? Porque Dios se ha revelado a nosotros para que podamos conocerle. Una buena teología, no aquí, sino aquí y aquí, nos transporta a una buena vida. Una vida de principios basados no tanto en lo que otros han estudiado acerca de Dios y nos han enseñado, sino a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y yo lo que leo en su palabra es, no temáis, manada pequeña. ¿Cómo hago teología yo de esto? Creyéndolo. Creyéndolo. Determinándome a creerlo. Y diciéndole a mi alma, a mi mente, a mi yo interior, hasta que no lo creas, no vas a dejar de leerlo una y otra vez. Creyéndolo. Creyéndolo. Porque, hermanos, a menudo no nos hacemos responsables ni de nuestros sentimientos ni de nuestros pensamientos. Y entonces le damos la culpa a Satanás, que tiene culpa de muchas cosas, pero no de todo. Y le damos la culpa a los demás, que tienen culpa de algunas cosas, pero no de todo. Y no nos hacemos responsables. Ay, es que yo me siento, es que me han hecho sentir. Mentira. Tú eliges cómo te sientes en cada momento, si es que eres un adulto responsable. Y tú eliges lo que piensas en cada momento, si es que eres un hijo de Dios responsable de tus pensamientos. ¿Esto quiere decir que no tenemos batallas y luchas? Claro que sí. La batalla del creyente está aquí en nuestra mente. Pero si nuestra mente está fundada y llena de la verdad, mis amados hermanos, si un recipiente está lleno, no cabe nada más. ¿Saben por qué vivimos con temores? Porque tenemos la mente llena de mentiras y lo que no cabe es la verdad. Por eso, la verdad no puede estar solamente ahí como una verdad etérea, abstracta. No, sí, el Señor, la presencia de Dios, el amor de Dios. No. Tiene que ser algo real en nuestras vidas, mis amados. Tiene que ser algo que transforme nuestra existencia cada día. Os he dicho ya que todos enfrentamos temores, ¿verdad? ¿Cuántos enfrentáis temores cada día? Yo levanto mi mano y levanto mis dos manos y podría levantar mis dos pies si pudiera. Todos enfrentamos temores cada día. Ahora, no todos los enfrentamos de la misma manera. Todos luchamos con el miedo, pero no todos luchamos de la misma manera contra el miedo. Y sabéis, la Biblia está llena de personas que tuvieron miedo. Abraham, el padre de la fe, tuvo miedo. Por eso el Señor le tuvo que decir, Abraham, no temas. Lo que te prometí, lo voy a cumplir. No temas, da igual que seas viejo, da igual que Sara sea vieja y ya no tenga la regla, da igual que todo pinte, oscurísimo, da igual.
Yo te he prometido que haré de ti una gran nación, que te daré esta tierra y yo lo voy a cumplir. Pero Abraham tuvo miedo, Jacob tuvo miedo. Ese hombre que tuvo una lucha directamente con un ángel, un varón de Dios, a quien Dios le cambió el nombre porque dice que luchó con Dios y con los hombres y que venció. Jacob tuvo miedo y el Señor le tuvo que decir: Jacob, no temas, yo te haré volver con bien y cumpliré la palabra que le di a tu padre Abraham y a tu padre Isaac. Gedeón, o Jerobaal, como lo llamaban, el que destruye a Baal, el que vence a los enemigos de Dios, estuvo asustado en momentos de su vida. Moisés tuvo miedo, Elías tuvo miedo, todos tuvieron miedo. Jeremías dice: Señor, pero no, a mí no me llames, manda a otro. ¿Y cuál fue la respuesta divina para cada uno de ellos? Vamos, campeón, tú puedes. No. Aunque tú no puedas, no tengas miedo, porque yo lo voy a hacer. Mira, es hora, hermanos, hermanas, de que nos rindamos, de que dejemos de hacer la vida a nuestra manera, de que dejemos de construir y edificar nuestras vidas a nuestra manera, porque lo que estamos haciendo es destruyendo el plan de Dios para nuestras vidas. Y es tiempo de decir: Señor, es verdad, yo no puedo, y tengo más miedo que vergüenza, pero tú sí puedes en mí, tú sí puedes hacerlo. Es verdad, Señor, ahora mismo tengo miedo, estoy asustado, pero voy a decidir creerte a ti. Voy a decidir creer en ti, en tu palabra y en tus promesas. ¿Amén? Pues la misma respuesta que Dios le dio a estos hombres y a muchos otros es la que el Señor te da a ti hoy. No temas. No hay nada, absolutamente nada que temer. Para enfrentar las situaciones que te producen miedo, no temas. Para superarlas, no temas. ¿Por qué? Porque si el Señor te dice que no temas, créele. Lo mejor que puedes hacer y lo único que debes hacer es creerle. No temas. No temas. Porque no te lo está diciendo tu pastor, que es un hombre débil, frágil y que se equivoca muchas veces al día. No te lo está diciendo tu mejor amigo. No te lo está diciendo nadie de esta tierra. Te lo está diciendo el creador del universo, que tiene todo bajo su poder y su autoridad. Te está diciendo: no temas, no hay nada que temer, soy yo el que te lo digo. Qué tranquilidad nos da cuando somos pequeñitos y a lo mejor papá o mamá se acercan y nos ven asustados y dicen: cariño, no te preocupes, yo te acompaño. Y de repente ese niño, esa niña, es como: vale, si papá y mamá vienen, ya está, va a estar bien. Entonces es como que se recompone. Pues imagínate quien te lo está diciendo es el Padre de todas las luces, el creador del universo, aquel que sustenta todo, absolutamente todo, en la palma de su mano. Y te está diciendo: no temas, que no soy un hombre cualquiera, que yo no me equivoco, que yo no estoy limitado, que a mí nadie me puede hacer frente. No temas. Quiero mostrarte un ejemplo del poder de la fe o de la ausencia de fe. Si vamos a Números capítulo 13, vemos la historia de 12 espías. 12 hombres escogidos entre miles para explorar la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Tenían que explorarla antes de conquistarla. Entonces estos hombres van y se pegan pues un mes y pico dando vueltas por toda la tierra de Canaán, para arriba y para abajo, vienen con el fruto de la tierra, disfrutan de todo lo que ven y llegan al pueblo, y lo vemos en el capítulo 30, versículo 30 al 33, Números 13 del 30 al 33, que de los 12 hay 2 informes, 2 dan un informe positivo y los otros 10 dan un informe negativo. Y dice así, que entonces Caleb, versículo 30 de Números 13, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y dice un poquito antes que todo el pueblo, al escuchar ese informe, tuvo miedo. Y mi pregunta es: ¿cómo es posible que 12 espías van a explorar la tierra y de esos 12, 2 dicen:
esta tierra es para nosotros, subamos porque nosotros podremos más que ellos. Y en cambio los otros 10 que dicen, no, mira, hay racimos de uva, hay manantiales de agua, hay grandes viñedos, está todo precioso, pero hay gigantes. Hay hombres que nosotros a su lado somos como langostas, somos como mosquitos. No vamos a poder con ellos. ¿Dónde está la diferencia entre estos dos grupos de hombres? ¿Dónde está? ¿Por qué en la fe? Porque Josué y Caleb obedecieron al mandato de Moisés y ellos creyeron a la promesa que Dios le había dado a Abraham, de que esa tierra era para los hijos de Abraham. Ellos creyeron. En cambio, los otros 10 no creyeron. ¿Por qué? Porque se enfocaron en la adversidad, se enfocaron en los gigantes, se enfocaron en los problemas, se enfocaron en lo que dice no puedes, no debes, eres demasiado pequeño, se enfocaron en la mentira en lugar de enfocarse en la verdad. La verdad era que Dios había dicho que esa tierra sería para los hijos de Israel. Josué y Caleb lo creyeron. Y es que eso es lo que hace la fe, mis amados hermanos. Este ejemplo nos recuerda que el miedo nos hace ver los problemas más grandes que a Dios. El temor distorsiona y agranda las dificultades, llegando incluso a paralizarnos. Nos presenta una visión totalmente distorsionada de la realidad que nos aleja de Dios y que oculta sus promesas para nuestras vidas. Eso es lo que pasa cuando vivimos con miedo, que somos incapaces de reconocer las oportunidades y de lanzarnos a por ellas, porque las vemos con los ojos de la mentira. En cambio, la fe, mis amados, nos impulsa a actuar más allá de nuestras fuerzas y de nuestras capacidades. La fe no ignora la adversidad. Josué y Caleb eran conscientes de las ciudades amuralladas y los gigantes. Ellos sabían que la adversidad estaba ahí, pero su fe estaba enfocada en Dios, en su poder, en su palabra y en sus promesas. Y ahí está la diferencia. Lo que la fe hace en nuestra vida es posicionarnos en el lugar de la victoria antes de que la victoria tenga lugar. Transforma nuestra visión de la realidad y nos capacita para movernos hacia lo que Dios ya ha establecido en los cielos. A veces pensamos que tú y yo vamos construyendo nuestro futuro. Tu futuro está en Dios porque tú no estás en el mañana, pero Dios sí. Todo lo que tú y yo debemos hacer es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Cuando el Señor te hable, obedece. Porque ese es tu futuro. Nosotros construimos nuestro futuro obedeciendo al Señor cada día en las pequeñas decisiones. Y si lo hacemos con fe, sabemos, por cierto, que tendremos un buen futuro. Amén. Así que, mis amados, oremos al Señor para que los ojos de nuestra fe se abran de tal manera que podamos vencer nuestros miedos y caminemos confiadamente hacia el cumplimiento de sus promesas. ¿Os acordáis de la historia de Eliseo con su criado? Estaban en el monte, estaban rodeados de enemigos y el criado estaba muerto de miedo. Lo leemos, no lo voy a leer porque se nos va el tiempo, en Segunda de Reyes capítulo 6. Dice, ay Señor, mi señor Eliseo, ¿qué va a ser de nosotros? Estamos rodeados. ¿Y cuántas veces tú y yo nos sentimos así? Ay Señor, estoy rodeado. ¿Y qué hace Eliseo? Le dice en primer lugar, no tengas miedo. No tengas miedo. No le dice, ay, pero este hombre, con la de milagros que has visto ya, con la de veces que has visto el poder de Dios, pero hombre, no seas bruto, otra vez. No le dice eso, sencillamente le dice, amigo, no tengas miedo, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino a este hombre diciendo, Eliseo se ha flipado. O está viendo algo que yo no veo, o este hombre se ha tomado algo en el desayuno y se ha puesto medio tonto. Pues no era el desayuno. Eliseo estaba viendo a través de los ojos de la fe. ¿Y qué hace a continuación de decirle no tengas miedo? Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y dice que he aquí el monte estaba relleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa es nuestra realidad, mis amados hermanos. Cuando leemos el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es una realidad espiritual que debe manifestarse en nuestra vida. Pero ¿cómo la vemos manifestada? Por la fe. Lo creemos, yo lo creo. Sin fe
Es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer. Para vivir sin miedo hay que creer. La fe es fundamental, mis amados hermanos. Ahora, la fe en la verdad. La fe en Jesús y la fe en su palabra. Y quiero que repitas conmigo. Tener miedo no forma parte del plan. Y venzo el miedo por la fe en Dios. Amén. Lo segundo, la presencia de Dios. El primer destructor del miedo es la fe. El segundo, la presencia de Dios. Mirad, en el Salmo 23:4, que todos conocemos, porque el Señor es mi pastor, todos conocemos el Salmo, ¿verdad? Lo hemos leído y repetido muchas veces, qué bonito es, pero qué poco lo vivimos. Leemos en el versículo 4, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No. Qué maravilloso. No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Hermanos, no necesitamos absolutamente nada más. Yo sé que nos esforzamos por un mejor trabajo, un sueldo más alto, una estabilidad económica, una estabilidad emocional, familiar. Nos esforzamos por muchas cosas. Pero quiero decirte algo, lo único que necesitas es saber que el Señor está contigo. Da igual que seas rico, que seas pobre. Si eres rico y no tienes a Jesús, eres el más miserable de la tierra. Pero si no tienes un duro en el bolsillo y tienes a Jesús, eres el hombre y la mujer más dichosos sobre la faz de la tierra. Porque si tienes a Jesús, lo tienes absolutamente todo. Por eso hemos leído al principio, no os preocupéis, no tengáis miedo, manada pequeña, vended todo lo que tengáis. Dáselo al Señor y dáselo a los pobres y confiad, porque allá donde esté vuestro corazón, allá estará vuestro tesoro. ¿Sabéis que la gente que más tiene y la gente que más ansiedad sufre? La gente que más se esfuerza por tener cosas materiales en la tierra es la gente más afanada y ansiosa. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dicen los expertos. Porque no hay nada que este mundo nos pueda ofrecer que nos aplaque el ansia, nos aplaque el temor. Solamente Jesús y su palabra y su presencia. David oró esto y lo hizo en uno de los momentos más duros de su vida. Mira, cuando David estaba orando esto, que es el Salmo 23, él estaba atravesando el valle de Cedrón, que es un valle que rodea Jerusalén por el este, justo enfrente del Monte de los Olivos, porque estaba huyendo junto con unos pocos que eran fieles a él. Su hijo Absalón, su amado hijo Absalón, se había rebelado, quería matarlo, quería destronarlo y lo perseguía con muchos hombres que se habían sublevado. Así que David, para que salvara a los suyos y no permitir que la ciudad muriera por la espada, huye. Y cuando atraviesa ese valle donde casi nunca pega el sol, valle de sombra de muerte que desembocaba en el valle de Hinnom, donde Jesús dice que está la Gehenna, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. En ese valle David está diciendo, aunque yo pase por este momento físicamente, emocionalmente, no voy a temer porque tú estás conmigo. David estaba perdiéndolo todo y estaba arriesgando su vida, pero él sabía que la presencia de Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque lo había experimentado en muchas ocasiones. Mis amados, no se trata de no pasar por momentos difíciles. ¿Cuántas veces decimos, Señor, líbrame de esta prueba? Eso no lo vemos en la Biblia. Lo que la Biblia dice, y lo que Jesús oró, es no nos dejes caer en tentación en medio de la prueba. Pero las pruebas son necesarias para ver de qué pasta estamos hechos. A menudo decimos, Señor, gracias por el llamado de Dios que has puesto en mi vida, gracias por los dones, gracias por los talentos, gracias por la unción del Santo. Todo eso no vale de nada si no hay un carácter conforme al carácter de Cristo. ¿Y sabes cómo se conforma el carácter de Cristo? En el fuego de la prueba. A veces pensamos que el llamado de Dios es un llamado a cumplir nuestros sueños. No, el llamado de Dios es un llamado a morir a tus sueños y a hacer la voluntad de Dios. Porque nunca se trató de ti ni de mí, se trata de Él. Se trata de Él. Y por eso tenemos tanto miedo, porque perseguimos nuestros sueños, perseguimos nuestros planes. Y luego oramos para que Dios los bendiga. Y Dios no bendice lo que no está de acuerdo a su voluntad. Y como no estamos con la bendición de Dios, tenemos miedo. En cambio, el Señor nos dice que aunque pasemos por momentos difíciles, debemos reconocer que no estamos solos. Que el Señor nos acompaña, su presencia es permanente en toda circunstancia. ¿Amén? Jesús, que dijo, en el mundo tendríais
problemas, aflicciones, angustias, dificultades, pero que confiáramos que Él ya había vencido todo eso. Y lo más importante, que Él estaría con nosotros en ese momento. ¿Quién estaba con los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego? ¿Quién estaba? El Señor no les guardó de entrar en el horno de fuego. Ellos dijeron, no nos arrodillaremos delante de la estatua de Nabucodonosor. Y fueron metidos en el fuego. El Señor no les libró del horno. ¿De qué les libró el Señor? De quemarse en medio del horno. Dice que cuando abrieron la puerta, los que abrieron la puerta se quemaron de la temperatura que había y decían, es que hemos metido a 3 y dentro hay 4 paseando por ahí tomando un café y hablando de sus cosas. ¿Por dónde ha entrado ese otro 4? Que tiene apariencia del Hijo de los Dioses. El Señor no nos libra de las pruebas, nos acompaña en medio de las pruebas. El Señor no nos libra de las tribulaciones y las enfermedades, nos acompaña a través de ellas y en muchas ocasiones nos sana también de ellas. El Señor no nos libra de los momentos de angustia y de soledad, pero nos acompaña en esos momentos para que aprendamos a confiar y a valorar su presencia más que ninguna otra cosa, mis amados. Así que si quieres vencer el miedo, presencia de Dios en tu vida. Presencia de Dios en tu vida. Presencia de Dios en tu vida. ¿Sabéis? Moisés, el hombre más manso de la tierra, el mayor profeta que se levantó en la tierra hasta Juan el Bautista, él tuvo miedo y en el Éxodo 33 le dijo al Señor, Señor, por favor, dime cómo debo hacer. Yo no soy capaz de llevar a este pueblo. Señor, dime por qué camino debemos tomar. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Me encanta. No le contesta lo que le está preguntando, le contesta lo que necesita escuchar. Le dice, Moisés, no te agobies, hijo. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Hermanos, no necesitamos que todo nos salga bien. Necesitamos saber que el Señor está con nosotros aun cuando las cosas no salen bien. ¿Amén? Hermanos, la presencia de Dios cambia nuestra perspectiva del peligro y hace que los temores desaparezcan, aunque sean grandes. Su permanente compañía es la clave para tener paz y caminar seguros hacia el cumplimiento de su voluntad. Amén. Así que la fe en Dios, la presencia de Dios y lo último, aunque no menos importante, y vamos terminando, el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Cuánto escuchamos hablar acerca del amor de Dios? ¿Cuánto nos gusta escuchar predicaciones y leer libros y poesías y documentales y canciones acerca del amor de Dios, verdad? Nos encanta escuchar acerca del amor de Dios. ¿Y cómo nos cuesta comprender lo alto, lo profundo, lo ancho, lo grande, lo infinito del amor de Dios? El apóstol Juan dijo en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué declaración tan poderosa y desafiante. Hermanos, para vivir sin temor debemos ser perfeccionados en amor. Debemos ser perfeccionados en amor. Y como bien predicaba ayer Julio en la boda de su hermana, en la boda de Laura, el amor no es para recibir. El amor es para dar. Es para dar, es para compartir, es para entregar, es para ofrecer, es para enriquecer a otros. Porque mientras lo hacemos, estamos siendo enriquecidos, estamos siendo abrazados, estamos siendo amados, estamos siendo bendecidos. El problema es que cuando confundimos el amor de Dios con el amor eros o con el amor filios o con el amor humano, todo lo que hacemos es para recibir y recibir y recibir y recibir. Somos como un agujero negro en el universo. Todo lo que entra se pierde. Y siempre necesitamos más, y siempre necesitamos más, y siempre queremos más. Y es porque no hemos comprendido el amor de Dios. No hemos entendido el amor de Dios como no lo entendieron Adán y Eva. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar que en el momento en que Adán y Eva pecaron, en lugar de esconderse, si hubieran corrido hacia Dios, se hubieran puesto de rodillas, se hubieran dicho, Señor, hemos pecado, la hemos liado, Señor, perdónanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Perdónanos, Señor, ¿cómo hacemos? ¿No hubiera sido muy distinta la historia? Hubiera sido muy distinta la historia. ¿Pero qué hicieron? Se escondieron. Porque aunque eran perfectos en su creación, el pecado arruinó esa perfección y ya no entendieron el verdadero amor de Dios. No lo entendieron más. Y tú y yo, miles de años después, seguimos en la misma pelea, intentando comprender el perfecto amor de Dios. ¿Sabéis lo que significa ser perfeccionado?
Ser perfeccionado es el proceso por el cual Dios, a través del Espíritu Santo, nos transforma para que alcancemos la madurez espiritual y la semejanza de Cristo. No es tanto alcanzar una perfección donde nunca nos equivocamos, sino una madurez integral, completa, total en nuestra vida, que nos lleva a obedecer a Dios porque le amamos. No entendemos todo, no siempre sabemos qué va a pasar, pero amamos a Dios y por lo tanto le obedecemos. Amén. Una vez que está basada en el perfecto amor de Dios por nosotros. Porque cuando entendemos el amor de Dios, el miedo pierde su influencia en nuestras vidas. Cuando lo comprendemos de verdad, el miedo pierde su influencia. Así que, mis amados, el amor de Dios nos da seguridad ante un futuro incierto. Y yo sé que para muchos, el que Lloyd y yo dentro de un mes y medio ya no estemos entre vosotros, es un motivo de incertidumbre, de temor, y qué va a pasar, y qué va a ser de nuestra vida. Mira, Dios era, Dios es, y Dios será cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra. Tú que eres parte de la iglesia, no eres el que lo empezó y lo termina, y mucho menos Lloyd y yo. Lo que tú necesitas es creer a Dios, que su presencia te acompañe y que su amor te abrace cada día de tu vida. Sea que sea quien esté al frente de una congregación, lo más importante es que el Espíritu Santo sea quien gobierna la congregación y por lo tanto tu vida. Así que no temas, no temas. Tú no estás dejando nada, tú seguirás con tu vida, tú seguirás yendo a tu trabajo, estando con tu familia, viviendo en tu pueblo, yendo a la playa en verano. Yo tendré la playa 1:30. Entonces, si Lloyd y yo no tememos cuando le estamos dejando todo y lanzándonos a un futuro donde no sabemos cómo van a ser muchas cosas, si nosotros no tenemos, ¿por qué temes tú? Si la mayoría de vosotros ya conocíais a Jesús antes de que llegáramos Lloyd y yo, caminad con Jesús cuando ya no estemos. Y honrad lo que hemos sembrado en vosotros. Pero no temáis, ¿qué hay que temer? Si nunca se trató de Lloyd y Serafín, ni se trata de Ginés y Raquel, ni se trató de Fidel y Juanita, se trata de Dios y su obra en la tierra. Amén. Se trata de Dios haciendo su obra en ti y en su iglesia. Así que desenfócate del lugar incorrecto y enfócate en Jesús. Y créele y camina con Él y déjate amar por Él. Amén. Amada iglesia, es tiempo de vivir sin miedo porque, ya te lo aseguro, no hay absolutamente nada que temer. Nada que temer. Cuando eres consciente, somos conscientes de que no controlamos prácticamente nada, los miedos desaparecen. ¿Sabéis por qué vivimos con miedo muchas veces? Porque lo queremos tener todo controlado y como sabemos que no podemos, nos asustamos. Pero no controlamos casi nada. Ahora, lo que sí podemos hacer es ser responsables y decir, yo voy a creer al Señor. Yo voy a creer a mi Dios y a mi Padre, voy a creer a Jesús y su palabra. Y yo voy a caminar con Él cada día y voy a ser responsable de mi vida y voy a cuidar de mis hermanos y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que la presencia de Dios sea una realidad en mi vida. Me voy a guardar en santidad, me voy a cuidar para Él, voy a hacer su voluntad para que la presencia de Dios sea tan real que incluso los que no conocen a Jesús sepan que Jesús está conmigo. Y me voy a perfeccionar en el amor de Dios. Me voy a perfeccionar en ese amor del que tantos hablan y casi ninguno conoce en verdad. Me voy a perfeccionar en ese amor que me lleva a amar a mi Señor, a obedecerle en todo, a confiar en Él y a disfrutar de sus bendiciones cada día. Porque como le dijo el Señor a Jeremías y de Jeremías al pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Tú conoces los pensamientos de Dios para ti? ¿Tú sabes lo que Dios piensa de ti? ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes, tienes que ocuparte en saberlo. Y dice la palabra pensamientos de bien y no de mal, de paz y no de guerra. Yo tengo pensamientos de bien para vosotros, para daros el fin que esperáis. Eso es todo lo que necesitamos, mis amados hermanos. No necesitamos que las cosas nos vayan siempre bien. No necesitamos tener éxito en todos los proyectos que emprendemos. No. No necesitamos saber lo que va a pasar mañana. Mira, muchas veces estamos paralizados y no damos pasos hacia lo que sabemos que Dios nos pide en el trabajo, en el ministerio, en relaciones sentimentales, relaciones sociales, con los hijos. No damos pasos porque estamos paralizados. Somos esclavos de recuerdos, somos esclavos de nuestras propias inseguridades, somos esclavos de mentiras que nos impiden ver la realidad. Y ese no es el plan.
El plan de Dios es que no hay nada que temer. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Repite conmigo, no hay nada que temer. No hay nada que temer.